Azulcremas de corazón y futboleros de pasión. Antes de comenzar con esta joyita histórica, dale al botón de suscribirse, activa la campanita y deja tu like como si fuera un penalti al minuto 120. Aquí no venimos a dar datos fríos, aquí venimos a revivir leyendas, a contar historias que se te meten al pecho y no te dejan ir. Porque si tú que estás viendo esto, no te emocionas con el gol de Moisés Muñoz, probablemente eres del Cruz Azul, con todo respeto claro, bueno, un poquito nomás. En este canal celebramos la grandeza del fútbol mexicano, los momentos que nos hicieron gritar, llorar, abrazar desconocidos en el estadio y romper la garganta en la sala de la casa. Y sí, hoy nos vamos a ir hasta lo más alto del cielo azul crema, para revivir uno de los milagros más épicos que ha dado este bendito deporte. Así que ponte cómodo, súbele al volumen y prepárate para gritar como si estuviéramos otra vez en ese minuto 92, porque hoy te traigo la historia completa, con lujo de detalles, del gol imposible de Moisés Muñoz. Ese momento donde un portero se quitó los guantes de arquero y se puso la capa de leyenda. Vamos con todo, papá. Esto es América. Y ahora sí, que ruede el balón. La Ciudad de México, mayo de 2013. El Estadio Azteca despertaba cada día bajo la sombra de sus propias leyendas. Aquel coloso de concreto había visto hazañas de Pelé, Maradona, Cuauhtémoc, pero hacía años que el América no lo hacía vibrar como en sus días de gloria. Para el americanismo, cada torneo sin trofeo era una herida abierta. Cada final ajena, una burla silenciosa. El Club América, gigante del fútbol mexicano, tenía una década sin ser campeón. 10 años, una eternidad para un club que presume campeonatos como si fueran medallas militares. Desde aquel título en el Clausura 2005, todo habían sido caídas dolorosas, planteles inconsistentes, promesas rotas. Y por eso, el Clausura 2013 no era una final más. Era la oportunidad de cerrar esa herida. Bajo el mando de Miguel "El Piojo" Herrera, un técnico visceral, explosivo y apasionado, el América empezaba a reencontrarse con su identidad. No se trataba solo de ganar, se trataba de recuperar la arrogancia del grande. Y para eso, había que matar al monstruo del pasado, el Cruz Azul. Pero el destino, caprichoso como es, puso al rival perfecto. El Cruz Azul, el eterno llamerito, el equipo de las ilusiones que se diluían en la hora buena. Desde 1997 sin levantar una liga. Con una afición fiel, sufrida, que parecía condenada a vivir en una telenovela sin final feliz. Era el guión perfecto. 2 equipos históricos. 2 historias rotas. Una sola copa. Antes de ser héroe, Moisés Muñoz fue humano. Como todos. Nacido en Aguililla, Michoacán, creció en una familia de trabajadores, lejos de los reflectores. Su camino al profesionalismo fue una escalera de peldaños difíciles. Morelia, Atlante, esfuerzos silenciosos, partidos que nadie veía por televisión abierta. Pero algo tenía. Un temple. Una serenidad, una fe en sí mismo inquebrantable. No era el más espectacular, ni el más marketinero, pero siempre cumplía, callado, firme, presente. En 2012, apenas un año antes del famoso gol, la vida casi se le va de las manos. Un accidente automovilístico brutal en la autopista México-Toluca lo dejó hospitalizado, fracturado, con miedo de no volver a jugar. Vi pasar mi vida como si fuera una película, diría después. Estuvo cerca del abismo, pero volvió, con placas en la cara, con dolor en el cuello, con un físico dañado, pero con el alma más fuerte que nunca. Regresó al América, no como víctima, sino como guerrero. Y aunque muchos creían que estaba acabado, el destino lo tenía apuntado en el capítulo más importante de la historia reciente del club. La final se jugaba en 2 actos. La ida, en el Estadio Azul, fue un golpe seco, 1-0 a favor de Cruz Azul. El Chaco Jiménez hizo soñar a la máquina, y el América lució confundido, torpe, fuera de lugar. Pero todos sabían que lo real, lo épico, lo eterno, se definiría en el Azteca. El 26 de mayo de 2013 amaneció con lluvia. Una lluvia tenue, persistente, como si el cielo supiera que ese día algo iba a pasar. La afición americanista llenó el estadio con banderas, cantos y una mezcla de esperanza y ansiedad. En las gradas se hablaba de remontada, pero en el fondo,
El miedo estaba ahí. Y el miedo se hizo realidad al minuto 50. Teófilo Gutiérrez marcó el 2-0 global tras una defensa floja. El silencio se apoderó del Azteca. Algunos ya lloraban. Otros insultaban. El Cruz Azul campeón se empezaba a escribir en los noticieros. Y sin embargo, el América no bajó los brazos. Con uno menos desde el minuto 13, siguió luchando, tocando, empujando. El reloj era un martillo que les rompía la cabeza. Hasta que el primer milagro apareció. Minuto 88. Centro al área. Aquivaldo Mosquera cabecea como si le fuera la vida. Y anota. 2-1. El Azteca despierta. Una chispa. Una posibilidad. Y el América se lanza al frente como bestia herida. Minuto 92. El América tiene un córner. Última jugada. Y entonces, Moisés corre. Corre con toda el alma. Lo ve el Piojo, que no dice nada. Todos entienden. Es ahora o nunca. Sambueza lanza el centro. La pelota vuela como si el tiempo se detuviera. Un rechace. Rebote. La pelota queda flotando, suspendida entre la historia y la locura. Y Moisés, que venía de sobrevivir a un accidente. Y Moisés, que nunca había anotado un gol. Y Moisés, el que cargaba las esperanzas de millones. Se lanza, con la cabeza, con el pecho, con el corazón. La pelota choca en Alejandro Castro. Se desvía. Corona no la ve. Y entra. Gol. El estadio Azteca explota. Se caen las gradas. Se rompen las gargantas. El Piojo corre como si estuviera poseído. La banca se desborda. Y Moisés se queda tirado en el césped, llorando, rodeado por sus compañeros. Un portero. Un gol. Una final empatada, una epopeya en carne viva. El resto es historia, pero también es símbolo. Los penales fueron trámite. Cruz Azul, devastado, erró. América, con fuego en los ojos, no falló. Y al final, el trofeo volvió a manos azulcremas después de una década. Pero nadie, absolutamente nadie, recuerda los nombres de los anotadores de esa tanda. Todos recuerdan el gol del portero. Moisés no celebró con arrogancia. No se puso la capa de superhéroe. Sabía que esa jugada había sido más que un gol. Había sido un acto de fe, un mensaje del universo, una película escrita por la vida. Aquel gol redefinió su carrera. Pasó de ser un buen portero a ser el portero que anotó el gol más importante en la historia reciente del América. No por la técnica, no por el rebote, por lo que significó. La afición lo inmortalizó. Le hicieron murales, camisetas, canciones. En las canchas de barrio, los niños gritaban Muñoz cada vez que se lanzaban al remate en el último minuto. Se volvió sinónimo de creer hasta el final. Y para muchos mexicanos, ese gol se convirtió en un símbolo personal, de esperanza, de lucha, de resurgimiento, porque no era solo fútbol, era la vida misma, jugándose en 90 minutos y un milagro. En México, el fútbol no es solo un deporte, es un idioma, una religión, un espejo de la sociedad. Y aquel 26 de mayo, Moisés Muñoz se convirtió en santo patrono de lo imposible. Porque si un portero que sobrevivió a la muerte puede anotar el gol que salve a un club de millones, entonces todos podemos lograr lo que parece inalcanzable. Y así, Moisés voló, no para atajar, sino para cambiarlo todo. Y así, con lluvia cayendo sobre el Azteca, corazones al borde del infarto y un portero volando como si fuera Batman con guantes, Moisés Muñoz escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mexicano. No fue un gol cualquiera, fue un grito de fe, una patada al destino, un cabezazo directo a la eternidad. Ese día no ganó solo el América, ganó el que cree hasta el final, el que lucha cuando ya no hay tiempo, el que sabe que mientras haya un segundo en el reloj, la historia se puede reescribir. Porque en el fútbol, como en la vida, no importa cuántas veces te tiran al suelo, lo que importa es que tengas los pantalones y los guantes para levantarte y volar. Así que, si esta historia te enchinó la piel, no te vayas sin dejar tu like, comentar tu recuerdo de aquel día. Aunque hayas gritado el gol en calzones a las 11 de la noche, no juzgamos. Y sobre todo, suscribirte al canal. Hazlo por Moisés. Hazlo por el América. O hazlo por ti.
Porque si un portero puede anotar un gol al 92 en una final, ¿cómo tú no vas a poder darle clic a un botón? Nos vemos en la próxima historia, crack. Y recuerda, nunca subestimes a un portero con fe. Arriba el AME, carajo.